Y bueno, para tal fin, me voy a apoyar aquí en una presentación que voy a, por alguna razón, ventana, ok, ahí se debe de estar compartiendo. Entonces, ojalá que lo puedan ver maximizado. Y si es así, pues me confirma, sí se ve, ¿verdad? Se ve, pero se ve pues con todo lo de Ah, alrededor, o sea, con el programa, ¿no? sí, voy a Con- ingresar de nuevo voy a dejar de compartir, a ver si es Ajá. en otra opción, porque le puse ventana, pero quizás toda la pantalla voy a tener que compartir para que salga todo. Ah, ok. No, sí, no, ahí sí se ve. Ah, sí, perfecto. Sí, sí, es cierto. Sí, pues bien, muy buen día. Vamos a arrancar con esta presentación y parte de la actividad para el día de hoy. El tema es Programa de Política Monetaria para 2025. Esta información es enteramente del Banco de México. Y bueno, un servidor la va a tratar de desmenuzar con ustedes para que de esa manera les pueda ser de utilidad, pensando en la participación en el reto Banco de México, pensando también que pueda ser de utilidad en formación en materia de macroeconomía y particularmente, claro, está en materia de política monetaria y la manera en la que se administra en el caso mexicano. Pues bien, este programa de política monetaria o programa monetario para el año en el que estamos es una obligación en materia de la normatividad de la ley que rige al Banco de México. Y quiero hacer hincapié en esto porque normalmente en el país, en nuestro México, normalmente creemos que muchas leyes son letra muerta y que no se observan. La realidad es que muchas leyes sí se están cumpliendo, se están llevando a cabo, y una de ellas es la ley del Banco de México, que en el artículo 51, pues indica que en enero de cada año, en este caso fue en enero del 2025, el Banco de México tiene la obligación de entregarle al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Unión, al Legislativo, una exposición sucinta de la manera en la que conducirá la política monetaria. La política monetaria es uno de dos instrumentos que se tienen para tratar de alcanzar los principales objetivos macroeconómicos, los cuales son el crecimiento, el control de la inflación, la generación de empleo, el mantenimiento de un déficit o superávit adecuados en finanzas públicas y el mantenimiento de un déficit o superávit aceptable en balanzas comerciales y de cuenta corriente. Entonces, veamos como primer punto que existe una normatividad para el Banco de México y que esa normatividad se cumple. También existe una normatividad suprema en el caso mexicano, y esta normatividad suprema es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso del artículo 28 se señala precisamente que México debe de tener un banco central y que ese banco tiene que ser autónomo en el ejercicio de sus funciones y en la manera en la que se administra. Eh, Prestemos atención a estos aspectos que parecen mera retórica, pero no lo son, porque justamente así como lo marca la ley, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así es justamente como está operando el Banco de México. Está operando como un banco central que es autónomo, que de repente he oído que algunos lo confunden, algunos analistas, y creen que es parte del gobierno. No, no lo es. Hace gobierno, lleva a cabo actividades de gobierno en el marco del programa monetario, pero es totalmente autónomo del poder legislativo y del poder claramente ejecutivo, y bueno, ya no se diga del poder judicial, así que es un organismo totalmente autónomo que por ley, por este artículo 28, tiene como obligación la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Entonces, también aquí sacarlos de otra confusión que de repente tienen algunos, de que consideran que el Banco de México es como un banco comercial, y no, un banco de atención al público es un banco de bancos. Entonces básicamente la función que tiene
es que la moneda que utilizamos de curso corriente, de manera legal, pues sea una moneda que mantenga su poder adquisitivo, es decir, que haya un control, es una manera de decir que haya un control en la manera en la que están evolucionando los precios de la economía. Y en ese sentido, el Banco de México tiene como misión fortalecer la rectoría que tiene el Estado para lograr el desarrollo de nuestro país en términos generales. Ahora, seguimos con el marco legal y vean aquí cómo entonces la economía está muy cercana al derecho y de ahí que haya precisamente algunas especialidades en nuestro campo que son denominadas análisis económico del derecho. Un poco eso es lo que estamos haciendo aquí. En el artículo segundo de la Ley del Banco de México, de la que hablábamos al inicio, se establece que este Banco Central es el responsable de suministrar la moneda nacional. Entonces, es la única autoridad que puede hacerlo y que además una vez que imprime billetes y monedas y los lanza a la circulación, tendrá como objetivo procurar que esos billetes y monedas conserven un cierto poder, es decir, que sean valiosos para la sociedad, que la sociedad pueda adquirir los satisfactores que ocupa con ellos sin ningún problema, pero también tiene como finalidad, de acuerdo a este artículo segundo, promover que el sistema financiero esté operando adecuadamente. De hecho, no es objeto de la presentación de hoy, pero el Banco de México también cada cierto tiempo lleva a cabo un reporte de estabilidad del sistema financiero porque se está cuidando que éste funcione adecuadamente, particularmente en materia de crédito y de ahorro, y propiciar que el sistema de pagos funcione adecuadamente. También se ha cumplido con este principio legal que hoy el Banco de México tiene incluso una aplicación electrónica muy moderna por medio de la cual se pueden llevar a cabo pagos electrónicos y esta plataforma ya está incorporada pues en diferentes sistemas tecnológicos y está ampliamente extendida y permite que nosotros de manera común podamos llevar a cabo el pago de todas nuestras transacciones. O sea que está funcionando bien, quiero adelantar eso. También tenemos un sistema financiero sano y también tenemos, como ya saben ustedes por el último reporte que se presentó hace unos días del Banco de México, lo que tenemos es un control adecuado de la manera en la que están variando los precios en la economía mexicana, por lo tanto se está brindando estabilidad de poder adquisitivo como lo marca el artículo segundo de la Ley del Banco de México. Creo que esto que les estoy diciendo hasta ahora es relevante para el concurso Reto Banco de México, porque justamente ustedes van a evaluar un organismo o van a escribir sobre un organismo y sus funciones que está funcionando. Yo diría que quizás el Banco de México es una de las instituciones económicas más exitosas que tenemos. Por supuesto, hay otras. Yo diría que también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que controla la política fiscal, también ha llevado a cabo una buena tarea en las últimas décadas. Pero bueno, el Banco de México, que hoy es nuestro objeto de estudio, quiero enfatizar que está cumpliendo con sus funciones y también quiero señalar que yo no tengo ningún vínculo con el Banco de México, lo digo desde un plano de vista científico neutral, como un profesor que forma parte de una universidad pública en el norte de México. Y bueno, las consecuencias, el marco legal que se tiene actualmente tiene algunas implicaciones. Entonces, el Banco Central tiene como consecuencia de su marco legal la facultad de emitir dinero que ahora se llama fiduciario. Antes lo de fiduciario tiene que ver con el basarse en la confianza. Entonces, dado lo que he dicho de que hay certeza en cómo opera el Banco de México, de que hay transparencia, de que hay buenos resultados, pues todo el dinero que emite es confiable. Entonces, las personas tenemos confianza en nuestro Banco Central, incluso aquellas que no conocen o desconocen en materia económica quién está emitiendo el dinero, sin saberlo, asignando solo este rol al gobierno en términos generales, confía en ese dinero que está utilizando constantemente. Entonces, esa facultad de emitir dinero fiduciario está operando a cabalidad. Entonces, hay confianza y esa confianza en economía es fundamental.
Básicamente los economistas nos hemos dedicado desde el lado macroeconómico a ver de qué manera juega las expectativas que tienen las personas sobre el destino de la economía, si en el corto o en el mediano o en el largo plazo las vemos como positivas, como negativas, como neutras. En mi experiencia, creo que actualmente hay una expectativa positiva de lo que es la economía en términos generales y de la manera en la que se está operando, y particularmente en materia financiera, monetaria, que es la que hoy nos compete. Entonces, también se estaría como consecuencia teniendo una buena estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Basta comparar el caso mexicano con el caso, por ejemplo, de Venezuela, donde incluso no tenemos una estadística confiable, comparativa, pero tenemos, por ejemplo, las cifras de salida de personas de aquel país, y eso nos da un referente de la inestabilidad que se vive en su economía y particularmente de la poca congruencia que existe en el manejo del circulante en comparación con el papel similar en el caso mexicano, donde se hace bien. Y bueno, esa sería. Doc, no sé si el resto, si te escuchan, yo no te logro escuchar, pero no sé si a lo mejor soy yo. No escucho, yo. Ah, ay. Ahí en la flechita para que, ándale, para cambiar de configuración de audio. Ahí en configuración, no, no, no. Ese es de la cámara. Ese es de la cámara. Ahí donde está la voz, ahí le cambia. Ándale. A ese, Ahí se está ahí, escuchando ya, ¿verdad? ahí se escucha. Sí, qué mala pata. A ver, lo regreso, ahí ya se escucha además. A ver. ¿Se escucha? Sí, 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 sí. Algo ocurrió por ahí que finalmente se dejó de escuchar, pero bueno, entonces espero, si vuelve a ocurrir, les encargo que me digan porque lo tengo aquí en pantalla completa y no los veo. Entonces les decía que tenemos el tema de la autonomía. Entonces la autonomía es clave en la parte de lograr que haya resultados, porque finalmente existe un órgano de gobierno que toma sus propias decisiones, y en este caso actualmente es la gobernadora Victoria Rodríguez, es por ahí, si no me equivoco, Galia Borja, Jonathan Gil, se acaba de integrar, está Omar Mejía, y se acaba de integrar Gabriel Cuadra. Entonces, este grupo de personas que forman la gubernatura y las subgubernaturas, en base a su experiencia, en base a su conocimiento sobre el sistema financiero, monetario, pues lleva a cabo el cumplimiento de las funciones tanto constitucionales como el marco legal vigente del Banco de México, sin estar influidos por los otros poderes, y eso permite que se alcance el resultado que se espera, que es una estabilidad de largo plazo en los precios. Entonces, la evidencia empírica y teórica nos dice que los bancos que efectivamente son centrales, que son autónomos, finalmente logran este resultado de controlar la inflación y mantenerla estable. ¿Qué pasa si no tenemos autonomía y entonces no se está logrando el control de la inflación? ¿O qué pasa si sí la tenemos? ¿O qué resuelve la autonomía? Miren, fundamentalmente, y aquí es donde ustedes deben de incorporarse, el tema de la autonomía es que
de tenerse autonomía, logramos que la inflación no contamine este asunto del poder adquisitivo, porque normalmente cuando la inflación se llega a niveles muy altos, como por ejemplo ocurrió por allá del 2022, si no mal recuerdo, en el mes de agosto, que tuvimos uno de los escenarios más altos de inflación recientes, por encima del 8% en el comparativo anual, pues los efectos son muy adversos para las familias de los deciles de ingreso más bajos, o sea, para los más pobres. Para los de ingresos medios y altos, pues normalmente ocurre un efecto sustitución y entonces pueden migrar o tienen estrategias que les permiten solventar esa característica creciente en los precios, esa inflación desbordada. Pero en el caso de los grupos de ingresos más bajos esto no ocurre. Entonces la inflación es costosa para ellos porque significa en lo material una pérdida sustantiva, y también se le conoce como un impuesto, en este caso el impuesto inflacionario. También el hecho de que la inflación se desborde como resultado de no tener autonomía provoca que haya incertidumbre, es decir, que yo no tenga claro cuáles serán los precios que deba de fijar o los precios a los que me tengo que enfrentar, y por lo tanto toda planeación es interrumpida, y esto claramente pues representa un costo. Piensen en algún empresario, por ejemplo, del ramo restaurantero, que desea determinar cuál es el mejor precio para lo que vende, pero ¿cómo hacerlo si el resto de precios en la economía están presentando incrementos muy abruptos? Entonces, en ese sentido es que le representa un costo sustantivo en términos de planeación. También, por supuesto, la inflación es un costo como resultado de que las decisiones de consumo, de inversión, de producción se ven alteradas cuando tenemos inflación. En el caso, por ejemplo, del consumo, si los precios son muy elevados, pues detenemos el consumo esperando que en algún momento se controlen esos precios. En el caso de la producción, pues claro que se ve afectada porque justamente al detenerse el consumo, pues quizás ya no es conveniente seguir produciendo tanto, y relacionado con esto, pues está el tema de la inversión, ¿verdad? Una inflación muy elevada normalmente debe de llevar a que los agentes económicos que están pensando invertir para crecer la empresa, para mejorar la empresa, para darle mantenimiento, pues se detengan en virtud de que esta inflación les está generando precisamente una cierta incertidumbre y por lo tanto deteriora la toma de decisiones y la manera en la que se están asignando los recursos productivos. La inflación también no acaba aquí. La inflación puede propiciar un efecto de desintermediación financiera, aumentando el costo real del crédito, lo que afecta a la estabilidad del sistema financiero. Entonces, normalmente los agentes económicos pueden optar ahí por destinar sus recursos al consumo, al ahorro en activos reales, o canalizarlos definitivamente hacia afuera, hacia el sistema financiero internacional, aquellos sobre todo que tienen un nivel de riqueza importante, ¿no? Entonces, la inflación tiene ese enorme costo. En México ya lo hemos experimentado en el pasado, particularmente, vamos, en un periodo reciente, en los 80s hasta buena parte de los 90. Entonces ya sabemos de este costo que puede representar una inflación elevada. Y bueno, son algunos de los costos por no tener autonomía. Entonces, la lección que quiero remarcar es que debe de haber autonomía del Banco Central. Y bueno, aparte de la autonomía, pues se requiere, ya entrando en materia de cuál es el programa de política monetaria, es decir, qué es lo que se va a hacer para mantener ancladas las expectativas hacia una inflación baja, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo, por parte del Banco de México. Tenemos entonces que se utiliza a partir del año 2001 el régimen de objetivos de inflación. Entonces, a partir de ese año, ya algunos ayeres, quizás cuando muchos de ustedes nacieron o algunos no han nacido, sobre todo los más jóvenes, se decidió cambiar a este sistema, y luego en 2003 en particular se definió una meta permanente de inflación, que es una variación con respecto al 3% del índice nacional de precios al consumidor, una variación que puede ser un valor máximo de 4%, un valor mínimo de 2%,
En el reporte trimestral reciente del Banco de México, cuando la gobernadora Victoria Rodríguez comienza a hablar sobre inflación, hay una gráfica donde esto se remarca, se pone una línea horizontal de 3% para todo el periodo y la gobernadora del Banco de México empieza a señalar los momentos en los cuales la inflación está por encima de ese 3% o está por debajo de ese 3%. Claramente ahorita ya estamos muy cerca, estamos alrededor de 3.56% de inflación, al menos para el último dato con el cual contamos. Entonces, el sistema que se está utilizando actualmente es decir, quiero alcanzar tal inflación, tal nivel, y a partir de eso voy a operar con el instrumento que tengo. El instrumento que tienes, pues es fundamentalmente la tasa de interés. La política monetaria, o sea, el uso de la tasa de interés, del régimen de objetivos de inflación, en la evidencia empírica nos dice que sí tiene un efecto, pero es ineficaz por sí sola para estimular o influir de manera permanente sobre variables como el crecimiento y el empleo. Esto se lo señalo porque hay una especie de intercambio entre objetivos macroeconómicos. Muchas veces el tratar de controlar la inflación y los costos que esta genera va a tener como consecuencia que no tengamos eficacia, eficiencia en el control y manejo del crecimiento de la economía. Asunto que, por cierto, por mandato constitucional y legal del Banco de México, pues no le compete a la banca central. Pero aunque no le compete, cuando uno revisa las minutas, revisa el programa de política monetaria como lo estamos haciendo ahora y se revisa en particular los reportes trimestrales del Banco de México, pues queda claro que aunque no es un mandato legal el crecimiento, también están preocupados por el crecimiento y el empleo, pero tienen siempre que recordar que su objetivo prioritario es el control de la inflación y que la política monetaria, como se dice aquí, de acuerdo a la evidencia empírica, en realidad no influye de manera permanente sobre variables reales. Entonces, en cuanto al programa ya específico para este 2025, evidentemente el sistema es el régimen de objetivos de inflación y para ello se van a utilizar pronósticos. El día de jueves o miércoles que se presentó el reporte trimestral, justamente la gobernadora presentó los pronósticos de inflación y el pronóstico para 2025 y para 2026 es que ya la inflación esté pues en 3%, es decir, conforme a la meta. Entonces, justamente lo que ella está haciendo con esa presentación es indicándole al público, a la economía como un todo, mandando el mensaje de que está utilizando un régimen de objetivos de inflación, que está utilizando un modelo o modelos de pronósticos y los hace públicos. Y así lo ha estado haciendo desde el año 2018. Entonces, estos modelos son fundamentales porque estos modelos son complejos, es decir, no son univariados, no solamente van a considerar la información para el pronóstico de la propia inflación, o sea, del índice nacional de precios al consumidor, sino que son complejos en el sentido de que se agregan otros determinantes relacionados con la inflación y a partir de ellos se establece un pronóstico. Y esto es la manera en la cual hoy se está operando, es la manera en la que se trata de anclar a la baja o al objetivo la meta inflacionaria. Entonces, se incorporan en el pronóstico toda la información disponible, se toman en consideración pronósticos previos para recalcular, es decir, para volver a arrojar una nueva estimación, y se trata de corregir con respecto al objetivo que se tiene. Ese es básicamente el trabajo que todo el tiempo se está haciendo en el Banco de México. No es tampoco tan complejo, les soy sincero, por la manera en la que se diseña, que se tiene un objetivo único, que es el control de la inflación, la estabilidad del poder adquisitivo. En realidad, este régimen de objetivos de inflación, de trabajar a través de metas de inflación declarada y hacer pronósticos respecto a su comportamiento, facilita mucho la toma de decisiones en materia de política monetaria. Y en este sistema o en esta política,
monetaria o programa monetario para el año, también, claro, influyen mucho las expectativas, influye mucho la confianza, influye mucho la experiencia de quien toma las decisiones en el Banco Central y también influye mucho la posición que tiene cada subgobernador y, claro, la gobernadora va a tener un peso específico porque existen, como ustedes saben, formaciones distintas, experiencias diferentes, y eso lleva a que la toma de decisiones sea distinta. Por ejemplo, sistemáticamente hemos estado viendo cómo un subgobernador se sale de la tendencia del resto y normalmente está presentando una política monetaria o postura de política monetaria diferente, pero como la mayoría está a favor de reducir la tasa de interés, pues finalmente lo que hemos estado viendo es esa reducción de la tasa de interés ante una inflación controlada, pero hay una postura normalmente distinta en la toma de decisiones y es parte del proceso. Entonces, también es importante para el programa de política monetaria de este año que constantemente se estén haciendo estos reportes trimestrales, que se estén presentando los pronósticos de inflación general y muy importante o más importante, el pronóstico de la inflación subyacente. ¿Por qué? Porque la inflación subyacente es el indicador que utilizan para conocer la tendencia de mediano plazo de la inflación. Así que la inflación subyacente, recuerden, ya lo saben, pues es la que tiene que ver con aquella que descuenta los precios que son volátiles, como son los productos agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno. Entonces, el Banco Central realiza un análisis de todas las presiones, además, hace un diagnóstico de cómo se está comportando y evalúa la naturaleza y magnitud, persistencia de choques de oferta, choques de demanda y la manera pues en la cual esto afectaría el objetivo de inflación que se tiene. El Banco de México, miren, la verdad es que no puede hacer mucho por la parte de oferta. Normalmente el Banco de México, su impacto para el control de la inflación proviene fundamentalmente de la demanda. De hecho, con el mecanismo que ahorita veremos, justamente lo que se quiere alterar es eso. Por el lado de la oferta, el reto es más bien afectar las expectativas de inflación de mediano y largo plazo, que estén ancladas para que la inflación a su vez pues no se vea afectada. Entonces, en ese sentido tiene que estar constantemente la autoridad central monetaria, tiene que estar mandando mensajes que vayan en dirección hacia el control, que sí puede hacer. Jamás un banquero central debe de declarar que no tiene herramientas para controlar una inflación por el lado de la oferta, porque eso no ayudaría, o sea, ya se sabe que no las tiene, pero no ayudaría en este aspecto justamente de las expectativas. Ahí deterioraría más las expectativas que se tienen de falta de control y abonaría a una mayor inflación que justamente viene del lado de la oferta. Recupero este diagrama que es el mecanismo de transmisión de la política monetaria para que justamente ustedes a partir de aquí puedan llevar a cabo algún ensayo en la participación del reto. El Banco Central fundamentalmente trabaja sobre la tasa de interés de corto plazo y el Banco Central, sin usar la tasa de interés de corto plazo, quiere afectar las expectativas de los agentes económicos y por la vía de las expectativas afectar la oferta agregada y por esa vía afectar a la inflación. Eso es lo que estaba yo diciendo hace un momento. Lo nuevo es lo que aparece enseguida, que el Banco Central a través de los cambios en la tasa de interés de referencia, por ejemplo, la tasa de interés interbancaria un día, lo que pretende hacer es aumentar, precisamente afectar las tasas de interés en general, no solo la de referencia, sino las tasas de interés en el mercado financiero, y luego también pretende afectar el crédito, el precio de otros activos y el tipo de cambio. Particularmente cuando la tasa de interés de referencia que está moviendo afecta a otros activos, al crédito y a las tasas de interés del mercado, lo que logra con esas acciones, depende de lo que esté ocurriendo en ese momento en la economía, pues es afectar a la demanda agregada y en consecuencia a la inflación. Y finalmente, el canal de tasa de interés tiene un efecto sobre el tipo de cambio.
por aquello de que los capitales se mueven en función de los diferenciales de tasas de interés entre países y estas llegadas y salidas de dinero entre los países provoca un movimiento en el tipo de cambio nominal. Cuando el tipo de cambio nominal se afecta la demanda agregada, pero también afecta la oferta agregada y por estas dos vías se afecta la inflación. Entonces, como pueden ver, el impacto que tiene en la economía la política monetaria que se decida, pues es fundamental. Ahorita, para aprovechar que tenemos información reciente, pues estamos en una etapa de descenso de la tasa de interés, con la intención de ¿qué? De saber que ya la inflación está controlada y que en consecuencia ya no es necesario tener una política monetaria tan restrictiva. Entonces hay que relajarla para que de esa manera podamos, aunque no sea nuestro objetivo, aumentar el crecimiento económico y el empleo en la economía mexicana ya con una inflación controlada. Pero claro, en un periodo posterior, el aumento en la demanda agregada y en la oferta agregada como resultado de una economía que se recupera, pues va a ser un efecto sobre la inflación. Así que en un periodo posterior, el programa de política monetaria tiene contemplado volver a aplicar una política restrictiva en caso de que se presenten presiones en materia inflacionaria nuevamente. Entonces vean que en este sentido lo que les estoy explicando es un cierto comportamiento cíclico que se tiene en la economía como resultado pues de lo que propone el programa de política monetaria para el año en el que estamos viviendo. La política monetaria, entonces, básicamente no es solo la gobernadora, es una junta de gobierno. Esto le da mucha credibilidad. De hecho, el último subgobernador que acaba de incorporarse es una persona con amplias credenciales que ha permitido que se fortalezca más la confianza en el Banco de México. Y esto ayuda al anclaje, les digo, al anclaje quiere decir a que no se nos mueva del objetivo que tenemos la expectativa de inflación. Entonces hay un compromiso fuerte del Banco de México con su objetivo y esto es bueno para nuestra economía. En el pasado hubo cambios también en la Junta de Gobierno. Se creía que estos cambios harían perder autonomía de la banca central y que provocarían un fenómeno inflacionario ahí adverso. Esto afortunadamente no ocurrió, por ello se ha fortalecido más el papel del Banco de México. O sea, con cambios en el gobierno, en el Ejecutivo, no han alterado el curso de actuación de un órgano autónomo como el Banco Central, y esto es muy favorable para la economía mexicana. En 2025 lo que tenemos es que ya se ha resuelto el episodio inflacionario que vino desde fuera, o sea, producto de choques globales. Entonces el Banco de México, les insisto, ahora viene una etapa de recorte en la tasa de referencia, aunque la inflación sigue por ahí siendo una preocupación, sobre todo por el tema de productos agropecuarios, del cambio climático, de estas posturas en materia comercial del gobierno norteamericano. Aún así, hay la esperanza de que la inflación no se desborde y que estemos entrando pues a una fase de control de la misma. Así que eso es lo que tenemos en el escenario actual. Así que lo que estaríamos llegando es a estos niveles inflacionarios que ya observábamos, pues del 3% que observábamos hasta antes de entrar en este escenario de choques externos. Y bueno, este es el programa de política monetaria que les quería presentar el día de hoy. Y a continuación, pues como esto es un taller, pues la idea es que les comparta a través aquí de lo que sería, déjenme, estoy abriendo hay un cuestionario para la gente que desee evaluarse de lo que he dicho. Entonces, les hice un cuestionario que tendrán que responder para que de esa manera, pues, fortalezcan su formación. Y el cuestionario solo se puede responder, pues, escuchando esta charla y, claro, leyendo el programa de política monetaria. Déjenme, ¿dónde está el chat? No lo localizo. A ver, voy a escribir aquí algo. Sí, a ver si me puedes apoyar, Doc. Ahí está. Ahí Escribí está. algo. Muy bien, ahí está. Entonces aquí puse una liga para un cuestionario. Este cuestionario, como lo he elaborado desde mi universidad,
pues se genera anónimo, pero puse un campo para que ustedes pongan su nombre ahí y se puede identificar de quién son las respuestas. Y esto no es un examen, sino simplemente es evaluarnos para ver si prestamos atención a lo que es el programa de política monetaria, si lo hemos entendido bien o no, y luego recalcular y ya tener la respuesta correcta y por lo tanto tener la información que esperábamos. Entonces es todo de mi parte, doctor. Esa era la idea para hoy. Espero que les sea de ayuda. Hombre, está fantástico. Muchísimas gracias. Y realmente todos estos puntos que nos estás comentando, o sea, es que de esto se trata este proyecto, de esto se trata esto del reto mágico. Y qué bueno que lo desglosaste muy, muy bien. Desglosaste todo lo que se requiere para poder tener un buen entendimiento básico de cómo funciona. eh, y me gustó mucho el diagrama este que pusiste del mecanismo de transmisión. O sea, es interesante, es complejo, o sea, se ve fácil, o se ve fácil en el diagrama, se ve así como que muy sencillito, pero hay como muchísimo detrás, ¿no? Sí, es justamente toda la manera en la que opera y como bien dice, se ve fácil, pero para cada ruta existe una evidencia en la literatura de nuestro campo que ustedes pueden consultar, porque evidentemente hay autores que han estado probando cada canal de transmisión y viendo si efectivamente funciona como teóricamente se espera debe de operar. Algunos, he visto pocos, pero por ahí algunos lo tratan de integrar todo en un solo paper, es decir, tratar de valorarlo todo. Y finalmente creo que sale bien evaluado el Banco de México. Era lo que he insistido, de que nuestro Banco de México está funcionando bien, superó la transición gubernamental del Ejecutivo, Sí, que, sí. que se temía que fuera a ser muy dependiente en un corto plazo del Ejecutivo y finalmente no ocurrió así. Afortunadamente sigue siendo autónomo y de esa manera está operando actualmente y por eso creo se ha estado controlando la inflación. Tiene mucho que ver el que generó confianza esta transición y yo soy optimista, creo que así va a seguir operando, o sea, tras la incorporación del último miembro más reciente de su gobernador al equipo, pues eso te manda el mensaje de que va a ser esa la ruta que se seguirá por los próximos al menos 6 años. Y bueno, es una buena noticia para la estabilidad del poder adquisitivo. Sí, sí. Me llamó la atención. Ahora, este episodio lo pusiste, ¿no? Episodio inflacionario, ¿no? Es que todo esto comenzó pues a partir todavía de la pandemia, ¿no? O sea, todavía estamos ahorita con efectos. Primero la pandemia, luego en 2021 empezaron, pues empezaron ahí problemas logísticos, detalles ahí como bastante complejos que, que, que creo que Banco de México pues estuvo adelantando mucho a la Fed y por eso hubo un periodo en el que estábamos como que aquí con el superpeso, ¿no? De Sí, que, de que el diferencial que había entre tasas con la Fed pues era bastante amplio como para que hubiera esa confianza además. Incluso el nivel de inflación en Estados Unidos pues estuvo más arriba que el de México por un periodo. Sí, sí, recuerdo. sí, este escenario justamente es el que se observó en fecha reciente y eso pues se reflejó en el tipo de cambio, ¿no? Tuvo un efecto ahí que el tipo de cambio nominal estuvimos valorando y bueno, la realidad es que el Banco de México es un tanto seguidor de la política de la Reserva Federal, es decir, normalmente se toma decisiones en un momento posterior y es la manera en la cual ellos están operando. Por cierto, en el programa monetario del 2025 no se hace referencia a la manera en la que se sigue la política monetaria de nuestro principal socio comercial. No encontré ninguna referencia a ello.
pero creo que hay evidencia contundente que dice que sí lo están haciendo, particularmente al verlas o leer las minutas, parece que sí lo están considerando. Quizás cuando en alguna parte de sus exposiciones dicen que están pendientes de los movimientos en materia de política internacional, a lo mejor ahí está incorporado este aspecto de seguir a la banca Claro. del país vecino. Entonces, más o menos es la manera en la que también están operando. Entonces, además existe una fuerte influencia ahorita ya no tanto, pero sí en la parte técnica de los economistas que trabajan para el Banco de México. Todos en su mayoría son de un enfoque técnico ortodoxo, entonces normalmente formados en escuelas norteamericanas, Cierto. y si no estudiaron en Norteamérica, sí han estado formándose con artículos e investigaciones elaboradas en Norteamérica sobre política monetaria, y eso determina mucho el rumbo de lo que hacen, es decir, de seguir siendo un organismo que sigue un enfoque ortodoxo y que difícilmente lo cambiará en un periodo de tiempo corto. Cierto, cierto, cierto. Sí, es cierto eso, o sea, no aparece como oficialmente el que estamos siguiendo a ver lo que dice la FED, pero simplemente pues se hacen las decisiones una semana después, ¿no? Que le de la FED, o sea, es como las fechas Sí. están justamente como esperando, bueno, pues antes vemos qué dijo la FED y luego ya después con eso tomamos eh, pues nuestra postura en caso de que haya como alguna diferencia en lo que estábamos pensando. Ahora en esta última decisión, eh, pues ya la tenían cantada de este, que querían bajar en 50 puntos base, ¿no? Y viene ahí, sí venía que pues la intención era seguir con ese programa en el siguiente, que va a ser ahora en marzo. Sí, esa es la tendencia que se seguirá. Como lo mencioné, está en el programa de política monetaria, no pueden salirse de este script. O sea, aquí otra lección para los que toman este taller, pues no va a haber inventos, es decir, no, por eso a veces llama la atención que alguien se apuesta sobre qué se va a hacer. Bueno, si tú lees el programa de política monetaria para el año, pues sabrás qué se va a hacer, porque lo dije durante toda esta sesión. La decisión de política monetaria está anticipada, no Sí, se puede sí, hacer de otra manera, salvo que haya un escenario muy adverso o un choque que provoque que tu decisión que inicialmente habías planteado para el año se modifique totalmente. Yo creo que en este momento no lo veo por ningún lado, así que la decisión es recortar la tasa de interés para lo que resta de este año. Eso, ahora, ¿qué valor van a recortar? Esa es otra historia. Y sí ya se puede jugar al vivo y decir que 50 puntos base o 25 puntos base, pero en estricto sentido ya sabes que la tendencia será a reducir la tasa de interés. Así que esto, por ejemplo, para la gente que toma decisiones de inversión, de ahorro de crédito, pues ya se puede adelantar. Eso es justamente lo que quiere el Banco de México, brindar sí. certeza en el escenario económico para los principales agentes de la economía. Sí, que es el punto, ¿no? O sea, que a los mercados no les gustan las sorpresas en ese caso. O sea, si hay sorpresas, incluso hasta el lenguaje que se utiliza es mucho con la intención de que sea lo más neutral, de que no haya como incertidumbre de, ay, híjole, que nos mantenga con el suspenso, si no es partido de fútbol. Es cierto, cierto. Y fíjate que esa fue la tónica de la charla de hoy, que yo también la he asumido así. Es decir, tienes que, en materia de política monetaria, tienes que ser un tanto, yo diría, cuadrado, es decir, tienes que ser muy pragmático, reducirlo a lo más simple, y mandar mensajes muy claros. Entonces, no como en otros temas donde pues te puedes extender y sacar ahí diferentes aristas y perspectivas y dejar un poquito algo en el aire. En el caso de la política monetaria, todo tiene que ser muy, muy claro.
y esa es la recomendación para los que estén elaborando algún ensayo. Entonces, de esa manera tiene que ser elaborado. Tiene que estar identificados los pasos de lo que proponen, los pasos de lo que hicieron, y tiene que haber solo un par de conclusiones asociadas a lo que hicieron, ¿no? No comenzar a hablar de más, es decir, hacer recomendaciones que no están sustentadas en el diagnóstico que presentaron, sino simplemente aquello que abordaron. Así es como es el mundo de las finanzas, el mundo de la política monetaria. Esa es la tónica, y eso nos ayuda muchísimo porque es, como yo lo dije en la presentación, es muy simple, es muy, Sí, muy simple. Quizás para mí lo más complejo sean los productos financieros, es sí, sí. decir, la cantidad de innovaciones que se han hecho en el sistema financiero, y como esto es una tarea también del Banco de México, ahí está la parte más compleja de su actuación. Pero lo que es el control de la inflación como objetivo prioritario, desde mi punto de vista, es una tarea muy simple, con mucho impacto para la sociedad, y entonces así se tiene que analizar. Así que si van a participar, pues céntrense en aspectos de este tipo, ¿no? De ser lo suficientemente técnicos y lo suficientemente claros, y no divagar. Claro, claro. Sí, 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 es eh, pues es por diseño que está así, pues es de que todo se mantenga este, confiable, ¿no? Sí, Con- sí, exacto. Esa es la idea, ¿no? Brindar certeza como tú dices, todo lo que hicieran. Ahora, también hay toda una discusión ahí, ¿no? Porque pues hay otros que hablan de la complejidad y entonces del caos, que es más característico de la realidad. Pero bueno, sí, justamente y por eso lo he enfatizado varias veces. Ellos trabajan bajo este corte ortodoxo, o sea, desde un sí, punto sí, de vista ortodoxo, conservador, pues lo que buscas es esto, hacerlo todo demasiado simple para que sea suficientemente claro y no claro. estarlo alterando. Oye, Entonces, me llamó mucho la atención eso que mencionaste de la oferta, de que no hay, ¿cómo es? Que es casi como un bluff, la- lo de la oferta agregada, que no tenemos como mecanismo. no habría, fíjate, pues cómo controlas a los productores de aguacate de Michoacán, productores de tomate de Sinaloa, cómo controlas el clima. Sí, Entonces, entonces, no hay manera. Y ahora justo estoy por leer un reporte que no he leído, que me mandaron. Estamos haciendo un libro que va a salir pronto con la Universidad de Colima sobre inflación. oh, Y entonces nosotros vamos a hacer un capítulo sobre inflación en Ciudad Juárez, Chihuahua, o sea, una inflación regional. Y ahí estamos en esta temática porque justamente el mensaje que queremos mandar es cómo le podemos hacer para controlar precios regionales, cambios que vienen por la oferta. Aquí en la frontera, por ejemplo, ahorita toda esta salida de compañías probable de manufactura americana, pues claro que va a tener un reflejo, los aranceles tendrán un reflejo sobre los precios de la economía, y entonces esto no es un fenómeno de demanda, es un fenómeno de oferta. Entonces, ¿cómo lo trabajas? Ahí lo que se ha implementado, el gobierno federal ha querido incorporarse a esta tarea, y hace el sexenio pasado, en 2 ocasiones, lanzó un plan para combatir la inflación, le llamaban algo así como la ya, carestía. Y sí, sí, entonces lo intentaron, pero no es fácil, porque es un asunto que viene precisamente desde los productores. Entonces, no es una tarea ya sencilla. Y justamente las inflaciones recientes desde ahí vienen, o sea, son inflaciones de oferta. y de hecho también, creo que también en Estados Unidos también tenían ahí esa discusión, también tratando de hacer programas también por el estilo, Ujú. Sí, con la administración de Biden, habían tenido como experimentos por ahí. sí, claro. Y es, Hay mucho también en la historia, ¿no? Además, sí, sí, definitivamente, doctor. Pues ahí estamos, entonces, a la orden. Y, muchas este, gracias. Sí, sí. y bueno, cualquier cosa, pues seguimos en comunicación. Es un placer ahí colaborar contigo, y ojalá que ahí les sea de ayuda la grabación a los chicos. Muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, aquí te mando la grabación, aquí ya se queda aquí en el registro. Y pues nuevamente, pues muchísimas gracias por, por todo y por el apoyo
fue una gran charla. Y ahí voy a dejar esto en la plataforma, ahí en el School lo voy a poner, y también lo voy a poner con este Forms para que también te lo vayan llenando. Sí, por favor, hay que vayan llenando y luego ya te reportaré cuál fue el resultado, a ver qué resultado tenemos, porque este Forms permite hacer el análisis de las respuestas, tener ahí más o menos un monitoreo estadístico de respuestas y ver cómo se comportó. Y eso sería pues de ayuda para una parte ahí de este taller y posteriores ediciones. Muy bien. Ujú. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti y gracias por ahí. Veo que Brenda también estaba por ahí pendiente. Ah, sí, Brent. Gracias. Ujú. Gracias, Brent. Un gusto. Y bueno, seguimos en comunicación. Que se encuentren bien. Hasta pronto. Igualmente. Bye. ¿Qué te... Ay, a ver, vamos a poner recording. Stop.